El recuerdo de José Sámano nos lleva a enclavarlo en una familia conocida de la burguesía santanderina. Todo parecía conducirle a una convencional vida de provincias, de esas que se desarrollan en un agradable ambiente familiar, lejos de problemas o complicaciones excesivas. De esta época le gustaba destacar su faceta de deportista, que tan improbable le parecería después a todo el mundo, una vez que el amor por el cine cambió su vida. Aunque se fue muy joven, José siempre fue de Santander. Cultivó el conocimiento de su historia y, sobre todo, de las historias escuchadas en su entorno familiar y más cercano. Era un magnífico narrador y muy frecuentemente cualquier conversación en cualquier contexto derivaba a temas santanderinos que entendía y explicaba como nadie. Era un hombre de la cultura, atento a la evolución del cine y de la sociedad en que vivía, defensor de hecho de la igualdad de género y de la libertad de las mujeres para encontrar su camino. Era un productor de cine, teatro y televisión independiente e insólito en el panorama de nuestra era cinematográfica. Yo, si quieres que te diga la verdad, tanto en cine como en teatro como en televisión, de todo lo que he hecho, porque también he dirigido, he escrito, de todo lo que he hecho yo me siento autor. Aunque lo haya dirigido otra persona, yo también me siento autor. Porque no he producido nada en ninguno de los campos en los que nunca lo he hecho por un factor exclusivamente, por decirlo de alguna forma, económico, interesado. En general yo me siento autor de lo que hago. Porque la producción... Porque claro, tiene hay que una explicar. autoría. El productor, en general, siempre se juega el dinero. Yo, por lo menos, siempre me he jugado el dinero. Ahora, no las obras que... Yo, por lo menos, las obras que sean de teatro o películas o programas de televisión que he hecho, nunca han sido por ganar dinero. Porque tú has sido productor... increíblemente de esos tres medios que mencionabas, el cine, el teatro y la tele. No, porque la tele no era la tele de ficción, era la tele periodística. Periodística, yo hacía esto que haces tú. Sí, yo producía y dirigía programas de televisión periodística. Un productor lo hace todo. El productor es el único que no es contratado. Es el único que contrata. El director es un contratado, como el director de fotografía o como el locutor. O como el presentador. El productor es el jefe. O al fin lo acabas manejando todo. Nunca sabes, la verdad, cuando pasa el tiempo, ya a la altura de mi edad, ya que soy un señor ya mayor, quiero decirte, al principio te crees que lo puedes controlar. No, luego no lo puedes controlar. Tú acabas un producto, ese va al público a través del medio que sea, teatro, cine o televisión, y por una serie de factores muy raros y muy extraños, por ejemplo, 5 horas con Mario, que es una obra de teatro que a mí... Que te ha dado más éxito. 5 horas con Mario, el día del ensayo general, que fue la víspera del estreno, todos los que estaban en la sala, que había unas 20 personas, se durmieron. ¿Se durmieron? ¿En serio? Se durmieron y todo el mundo me decía, pero ¿quién va a ir a ver a una señora hablando con un muerto durante hora y media? O sea, todo hacía presagiar un desastre. Un desastre absoluto. Y al día siguiente ya no había entradas. Entonces, eso pasa. Igual pasa que piensas que esto que es un producto absolutamente que seguro, que tal, que tiene un reparto, que está fulano, que no sé qué, tal, y falla. Y no va nadie. Hay casos es muy difícil de prever eso. Entonces, hay que trabajar pensando en que te guste, en ti. Sí, quizá en hacer un poco paralelo el gusto tuyo con el del público, con lo cual es quererte un poco Dios, o sea, es quererte un poco, es ser un poco soberbio. Nos conocimos por nuestro trabajo y con nuestro trabajo nos despedimos. Dentro del inmenso dolor por su pérdida, me queda el mínimo alivio de haberle convencido de llevar al teatro Señora de Rojo sobre fondo gris, donde una vez más él ha venido a demostrar su talento como director, como productor y como adaptador. Y en cuanto a su condición de ser humano, como amigo, siempre y por siempre le echaré de menos.
José Sámano a mí me cambió la vida, profesional y personalmente. A día de hoy no he conocido a nadie en mi vida, y mucho menos en la industria, con la calidad humana que tenía José. A nivel profesional era absolutamente extraordinario, tremendamente inspirador, adelantado a su tiempo, a su edad. Le encantaba rodearse de gente joven. Yo creo que por eso llegamos a formar una amistad tan fuerte. Cuando yo lo conocí tenía 20 y muy poquitos años y tras dirigirme en la obra de teatro El cartero de Neruda y encontrarme con un director al que admiraba, del cual aprendía cada día muchísimo, eso a los pocos meses empezó a convertirse en una amistad que duró hasta el día que dejó de estar con nosotros. Físicamente, porque para mí está presente todos los días. Y pasó a ser uno de mis mejores amigos. Con él podía compartir cualquier tema profesional y personal. A día de hoy, me acuerdo cada día de él, me sigue inspirando, me sigue ayudando desde donde quiera que esté. Y concretamente ahora mismo estoy en un proyecto profesional, el cual va dedicado a él, y sin haber visto Función de Noche, por ejemplo, y otras de sus tantas películas, y haber hablado mucho con él sobre esto que estoy haciendo ahora, no hubiera llegado al momento en el que me encuentro de dirigir esta película. Solo tengo palabras de agradecimiento a todo lo que me enseñó, a todo lo que me ayudó, y me alegro mucho de que esta noche en Santander, en uno de los lugares favoritos para él, del que me ha hablado muchísimo, se le rinda este homenaje tan merecido. Por otra parte, tengo que reconocer que me da rabia, porque me gustaría que estuviera entre nosotros y lo disfrutara en persona. Pero sé que todos los que estáis ahí y participamos en esto, le llevaremos siempre en nuestro corazón. Muchas gracias y te mando un beso muy fuerte, José. Os saludo a todos los que estáis en este merecidísimo homenaje de recuerdo a un hombre tan genial como José. Me voy a dirigir especialmente a mi cuñada, a Loli Sámano. Y lo hago porque, aunque sé que podría hablar de forma que te emocionaras mucho, Loli, voy a intentar no hacerlo así para no saber que has llorado, porque bastantes lágrimas llevas ya encima. No hay manera de evitar recordar a José. Yo lo recuerdo cada día de mi vida. Incluso hablo con él si es necesario. Se fue demasiado deprisa, se fue por suerte sin darse cuenta que se iba, y realmente era demasiado joven. Esto se dice siempre, que se muere alguien, pero es que es verdad, es absolutamente cierto. No me vio cumplir 70 años, que fíjate la que me podía haber liado él con estos 70 años. Así que aquí estoy, como siempre, en este caso en el Retiro de Madrid, que ya sabe él perfectamente que me gusta tanto. Y a los que estáis ahí, os agradezco que os hayáis reunido para recordar a un hombre genial, a una persona honesta, bondadosa, compasiva, divertida, como decía Iñaki Gabilondo, el que mejor sabía explicar una historia. Pues a ti, José, que estás ahí donde sea que estés, ocúpate de nosotros, vigila la política, ayuda a quienes tú defendías, y a todos nosotros. Y a los que estáis ahí de nuevo, un abrazo y muchas gracias, Joris, por haber contado conmigo. Este acto ha sido facilísimo de organizarlo, y el alma mater, la persona que ha hecho posible estos vídeos, que ha hecho posible todo, es Marisol, que está aquí, Marisol Sámano, cuyo entusiasmo, cuya dedicación y cuyo amor
ha hecho posible el acto. Así que muchas gracias a todos y sin más, Josefina tiene la palabra. A Josefina no la voy a presentar, ayer la presentamos, vimos su excelente película Esquilache, es sobradamente conocida por su trayectoria, quizás sobre todo en teatro y en cine, pero mucha gente desconoce que fue una pionera de la televisión española, que hizo grandes series para televisión, grandes obras de teatro para televisión, la serie Teresa de Jesús, y tiene el Goya de Honor, que recordábamos ayer, y en tiempos muy difíciles para las mujeres, desde los años 60, destacó en el teatro y en el cine español. Así que, Josefina, sin más, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Voy a decir algo que ya he dicho muchas veces, pero que creo que hay que repetirlo hoy para recordarlo. Hace 46 años, más de la mitad de mi vida, que nos conocimos, Sámano y yo, en la oficina de Ednos Film, la productora de mi primera película, y nunca hemos perdido el contacto. Siempre hemos sabido el uno de la otra, aunque estuviéramos lejos y nuestros trabajos fueran distintos. Han sido 46 años de la mejor amistad de la que siempre me he sentido orgullosa y agradecida. Lo pasaba bien con él. Era raro el día cuando escribíamos los guiones precedidos de larguísimas charlas en el que no nos hayamos reído de verdad y en el que no hayamos sacado jugo a los más pequeños matices de la vida y de las personas. Su inimitable sentido del humor y su capacidad narrativa hacían de él un buen conversador, entrañable y divertido. Me miró siempre como a una igual, respetó mis decisiones y confió en mí sin reticencias. Como ya he dicho, Función de Noche, donde una mujer de mi generación hace balance de su vida, detecta sus puntos oscuros y rompe un silencio tradicional, no lo hubiera podido hacer sin su aportación, empeño y decidido apoyo. Era un productor insólito, alejado del estilo trepador y ambicioso que a veces se produce en nuestra industria. Cuando él decidió no seguir haciendo cine, perdí un valioso cómplice en mi trabajo, pero el amigo seguía estando ahí para recordar, para reír y hablar interminablemente. Muchas gracias. Creo que no necesita presentación para cualquier aficionado al teatro, a la televisión. Su carrera está ligada a lo mejor de la obra de José Sámano, y es otra persona que solo ha puesto facilidades. Las conversaciones telefónicas que tuvimos fueron bien emocionantes, ¿verdad, Lola? Recordando a José, agradecemos mucho en nombre de la familia tu presencia aquí, y sin más también tienes la palabra. Bueno, todos vamos a coincidir en lo mismo, ¿no? En que hemos perdido a un ser absolutamente irrepetible. Y yo lo conocí en el 79, creo que lo conocí un poquito antes, que hice una intervención mínima en Arribazaña, que era la única mujer que aparecía. Y él entonces era novio de una amiga mía. Y nos invitaba a los estrenos que tenía y tal, ¿no? Y un día me habló de un proyecto que tenía con una cosa de Delibes, que se llama 5 horas con Mario, que no sé qué. Y yo le dije, anda, pues a mí me han mandado una obra, un texto teatral para hacerlo, de 5 horas con Mario. Y él me dijo, pues cuéntame. Se iba de veraneo, se venía aquí a Santander. Y bueno, pues a la vuelta resulta que le llamé, le pedí socorro. Tenía un texto maravilloso, pero la verdad es que tenía un director nefasto, un productor catastrófico, y me lo había demostrado ya tan palpablemente que dije, hablé con Delibes y le dije que bueno, le expliqué lo que me pasaba con este hombre, y me dijo, pues nada, Lola, tienes toda la razón, todo lo que me explicas está completamente claro. Si este hombre no lo ha visto, pues tú haz lo que creas conveniente. Y dije, voy a llamar a José Sámano
¿qué te parece? Y como ellos ya se conocían porque habían hecho una película juntos, ya, era Mi idolatra dijo sí, ¿no? Era Retrato de familia. el retrato de familia, sí, sobre la novela esa. Pues entonces a Delibes le pareció estupendo y bueno, me puse en contacto con José y bueno, fue ese momento inolvidable de que a un señor que no había hecho nunca teatro, que le venía a contar mis penas, ¿no? Y decir, estoy en un callejón sin salida, es que me vuelve loca este texto, que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Dice, lo hacemos. Estábamos comiendo en un restaurante y dice, pues lo hacemos. Sí, a mí también me gusta mucho. Si nosotros hemos estado intentando hacer esto en televisión y tal, pues lo hacemos, Lola, lo hacemos. A ver, ¿qué hay que hacer? Y a partir de aquel momento fue, pues no sé, el trabajo fue una locura, porque los tres nos juntamos, Josefina, que dirigía aquello, él y yo, y bueno, pues empezamos a pasarlo muy bien y muy mal, porque el tiempo nos acuciaba y tal, pero esa experiencia en el trabajo que empezaba en aquellos días, bueno, se perpetuó en el tiempo y resulta que yo descubrí en José Sámano algo que no había vivido nunca en el teatro y yo ya llevaba cerca de 30 años en el teatro. Y lo de un productor que mirase por su producto, que le quitase el sueño cualquier mínima cosa de ese producto, que lo cuidase, lo mimase, todo con buen tono, todo o sea, eso yo no sabía que existía. Me imaginaba que debía ser lo lógico, ¿no? Pero no sabía que existía. José Sámano era así. No hacía nada que no le gustase y que no tuviera, lo que decías tú ayer, Josefina, que ese producto no tuviera un significado para, no solamente para él, ¿no? Sino para quien lo recibiese, ¿no? Que tuviera una lectura que pudiera ser positiva para la sociedad en la que vivimos, para la privacidad de cada uno, Y entonces eso es impagable. Yo no sé lo que sentiría Colón cuando descubrió América, pero yo descubrí a José y me pareció que había descubierto América, porque mi vida, lo que dice mi amigo, mi vida cambió totalmente, mi vida profesional, pero también mi vida personal. Me sentí cuidada como actriz, como persona. Intercambiamos una amistad porque de ahí nació una amistad que ha durado hasta que se ha ido y que va a durar siempre, porque yo no voy a encontrar a nadie ni voy a conocer a nadie que sea como José Sámano. Era único y nos ha dejado muchas cosas. Para mí ha sido un maestro de vida, porque me ha enseñado muchísimas cosas a lo largo de todo el tiempo que nos hemos conocido. Ha sido mi paño de lágrimas, yo he sido paño de lágrimas de él. Nos hemos reído muchísimo, muchísimo, que eso también es un aliciente importantísimo entre los amigos, ¿no? Y en el trabajo. O sea, un ratito para la risa y luego a trabajar como negros, ¿no? O sea, pero el ratito del respiro es importantísimo y su comprensión para todo. Yo todos los días todavía sigo con el muerto, sigo haciendo 5 horas con Mario. Y bueno, pues la verdad es que cuando me quedo solita ahí en el escenario oyendo esta musiquita que han puesto al principio del documental de Aute, pues pienso en él mucho. Pienso en él muchísimo y hablo con él. O sea, podéis pensar que estoy loca, pero hablo con él. Digo, ¿te has encontrado con Delibes? ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis dicho? O sea, es como si él no se hubiera ido. Es el egoísmo de querer verlo y de querer tenerlo cerca, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que seguiría hablando con él mientras esté aquí, porque no sé si me oirá. Pero aunque no me oiga y aunque tenga la certeza de que lo más seguro es que no me oiga, pero yo quiero creer que me oye, que está ahí con todos nosotros.
No tengo nada más que decir. Fernando Méndez Leite también nos acompañó ayer, hicimos una breve semblanza a él, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Ha sido todo en el cine español, ha sido guionista, director de cine, director general de cine, director de la Escuela de Cine, crítico, forma parte ahora del comité de programación del Festival de Cine de Málaga, ha estado también en otros festivales, y sobre todo es la palabra esa vieja, un cinéfilo en el sentido más total y rotundo de la palabra, y era uno de los principales amigos, como ayer nos contó, de Fernando, desde sus comienzos en el cine. Así que sin más, Fernando, gracias también por tu presencia aquí, tienes la palabra. Vamos a ver, yo conocí a José Sámano en los primeros 70, recién llegado a Madrid. No, Enrique me preguntaba antes cómo conociste o cuándo conociste a José Sámano. No, la verdad es que no me acuerdo bien, pero éramos muy jóvenes, tendríamos entonces 24, 25, 26 años, por ahí, no más. Y nuestro acercamiento en un primer momento fue a través de amigos comunes, un grupo de chicas que formaban Marisol Carnicero, luego directora de producción, Carmen Caldeiro, una programadora de televisión española, y Maciel, y otro grupo de chicos que salíamos, íbamos al cine, luego íbamos de copas y luego íbamos a bailar al Junco, que era un sitio que había en Alonso Martínez. Éramos unos aficionados al cine, que hablábamos de cine y que a través de eso establecimos una relación muy fuerte. Lo que con el tiempo José llamaba los 40 principales, que decía él, ¿no? con ese sentido del humor que tenía, ¿no? Y sobre todo me acuerdo mucho de que discutíamos mucho sobre películas. A él le gustaba Antonioni y a mí me gustaba Howard Hawks, y esto nos distanciaba momentáneamente, pero siempre nos reencontrábamos, sobre todo porque éramos jóvenes y porque en ese momento teníamos todo por delante. No tenía en ese momento, yo creo, la idea de convertirse en un productor de cine para nada. Él andaba metido en cortometrajes con Luis Mamerto López Tapia y andaba por ahí brujuleando, como yo también. Empezaba a trabajar en televisión como realizador de programas culturales en los años primeros 70 y tal. Pero a partir de entonces hemos tenido una amistad enorme que a mí me ha acompañado y me ha divertido durante toda mi vida. Una amistad que también ha sido intermitente, porque de pronto José desaparecía y se iba a Barcelona, o dejaba el cine y se metía a hacer programas de televisión. Todo esto suponía, yo hacía por otro lado otras cosas, y había temporales alejamientos, y luego nos reencontrábamos siempre con la misma intensidad, ¿no? Porque realmente la relación que hemos tenido ha sido muy estrecha, de siempre, y de mucha confianza mutua y de mucha necesidad de nuestra compañía, más que de otra cosa. Hemos trabajado juntos de alguna manera durante bastantes años, pero ese trabajo nunca se ha materializado en nada, ¿no? En la segunda mitad de los 70, a partir del 75, cuando él ya se había metido directamente en el cine, en Vera, un cuento cruel, la primera película de Josefina, en la que él estaba de ayudante de producción o de algo así. Él estaba de director de producción. De director de producción. Y lo pusieron para que me vigilara atentamente. Y los hicimos indios. Y a quien había que vigilar era el productor. Esto que hablábamos ayer de tener un buen productor o un mal productor, ¿no?
Entonces, bueno, en esa época en que él ya había abierto Sabre Film, su oficina en General Moscardó 27, si mal no recuerdo, empezamos a proyectar una película que yo iba a dirigir y que él iba a producir. Y empezamos a barajar ideas, a escribir escaletas, sinopsis, guioncillos, tal. Y yo iba todas las tardes allí y trabajábamos los dos, como ha dicho Josefina y como ha dicho Lola, nos reíamos muchísimo porque como José era inevitable reírse siempre y congeniábamos estupendamente. Y cuando llegaban, seguíamos siendo jóvenes y seguíamos siendo solteros los dos, cuando llegaban las 8 de la noche, José cerraba los papeles, abría la agenda y buscábamos chicas para salir aquella noche. Y nos íbamos por ahí a cenar y luego a Boccaccio y no sé qué, y lo pasábamos realmente muy bien. Seguíamos siendo bastante inconscientes, ¿no? Bastante poco, diría yo, poco maduros todavía, ¿no? Pero pasaba una cosa tremenda, y es que al cabo de un tiempo, un buen día José decía, ya sé qué película voy a hacer. Y voy a hacer Mi idolatrado hijo Sisi y la va a dirigir Antonio Jiménez Rico. Y yo decía, maldición, no me ha tocado. Pero, bueno, como el que rodaba, digamos, el que estaba todos los días en el rodaje era Antonio Jiménez Rico, pues yo seguía trabajando por las tardes con José, no todas, pero seguíamos proyectando diversas ideas que iban surgiendo. Y él me utilizaba como confidente de sus discrepancias con Antonio Jiménez Rico en ese caso, como luego lo haría con los otros distintos directores, ¿no? Y yo siempre he sido buenísimo, las cosas, ¿no? Y yo le escuchaba y le decía, pues sí, y tal. Y me daba cuenta de que la película la estaba dirigiendo él, porque él dice que era el autor, y es que él opinaba muchísimo, y cuando discrepaba de un director, yo creo que suplía sus carencias con su enorme talento, porque realmente José era un cineasta, era un hombre de cine y que desde muy joven había estado interesado por el cine en todos sus aspectos, entre otros en el del lenguaje cinematográfico, que es el que utilizan los directores y los guionistas para escribir y para dirigir las películas. Entonces José estaba ya en esa época, estaba de alguna manera creando sus propias películas, primero desde el guión, pero luego interviniendo en el rodaje si es que discrepaba de los directores, y discrepaba siempre, hasta que entró Josefina en acción, y ahí se acabaron las penas de José con sus directores. Pero el caso es que, claro, pasaban unos meses y seguíamos trabajando, ya la cosa parecía que se encauzaba hacia un lado o hacia otro, y de pronto José decía, ya sé qué película voy a hacer Arriba Hazaña, con un chico que es José María Gutiérrez, que es un ayudante de dirección, pero que es un tipo muy listo, lo era, efectivamente, era un tipo estupendo, José María Gutiérrez. Bueno, pues nada, pues ánimo, vamos con Arriba Hazaña, ¿eh? Y claro, él iba creciendo como productor, porque Retrato de Familia fue un gran éxito, que tuvo todos los premios de aquel año, fue la película que representa a España en el Festival de San Sebastián, junto con El Desencanto y Libertad Provisional. Eran las tres películas que me parece que era el año 76 que representaron a España en San Sebastián. El Desencanto, por cierto, no se llegó a poner porque hubo una especie de protesta a raíz de la muerte de un etarra en Fuenterrabía, y Elías Querejeta, el productor del Desencanto, retiró la película, pero quedaron Retrato de Familia y Libertad Provisional.
lo que decía es que él ya se había consagrado como uno de los productores emergentes en ese momento tan importante de la transición en el cine español, ¿no? Que empezaban a hacerse otro tipo de películas de distintas características de lo que venía siendo el cine imperante de los años anteriores, que fue una etapa muy negra del cine español, del 67 al 75. Prácticamente las películas interesantes que se produjeron se pueden contar con los dedos de la mano. Es un periodo muy negro de la historia del cine español. Bueno, eso empezaba a desaparecer en la transición, y José se convirtió en uno de los 3, 4 productores de los que se hablaba en ese momento. Y claro, eso también hacía que sus proyectos fueran cada vez más ambiciosos, lo cual no impedía que siguiéramos trabajando todas las tardes y siguiéramos utilizando la agenda de José y saliendo a cenar y al junco. Pero de pronto decía: ya sé qué película voy a hacer Operación Ogro, y viene a dirigirla Gilo Pontecorvo, el director de La batalla de Argel. Claro, yo dije, pues esto se aleja. Está claro que yo, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, trabajaba en televisión, era realizador y bueno, pues tenía un sueldo y vivía, ¿no? Pero yo me divertía con José Sámano. Y nos divertíamos haciendo unas películas que nunca hacíamos. En un momento determinado tuvimos un proyecto precioso del que hablábamos con Lola esta tarde, porque en aquellas oficinas, en aquella oficina General Moscardó, Cuerda, José Luis Cuerda, Josefina Molina y yo, que éramos muy amigos, por cierto, habíamos compartido una experiencia muy graciosa de realizar el Padre Nuestro del fin de la emisión en televisión española, en una idea bastante peregrina que se les ocurrió a los ejecutivos de aquella transición, ¿no? De que había que democratizar el espacio del cierre de la emisión. Aquello de oración había que convertirlo en algo un poco más democrático, y entonces habían decidido que el pueblo español rezara el Padre Nuestro antes de que se acostara. Y los encargados de que rezara el pueblo español el Padre Nuestro fuimos Josefina Molina, José Luis Cuerda y yo. Yo no sé si eso nos unió, pero el caso es que caímos, se lo contaríamos a José y le diríamos: oye, ¿qué hacemos con los Padres Nuestros? Y entonces a partir de ahí surgió un proyecto precioso que era un proyecto múltiple. Era hacer tres proyectos para televisión. Uno lo dirigiría Josefina, otro José Luis y otro yo. Y Josefina iba a hacer Carolus Rex, yo iba a hacer Los gozos y las sombras, y José Luis Cuerda 5 horas con Mario. Y un cuarto proyecto que se llamaba Recuerdo aquella vez, que era contar la historia del franquismo a través en 13 capítulos, a través de 13 mundos distintos del espectáculo: el teatro, el cine, la ópera, el cabaret, la radio, etcétera, etcétera. 13 ficciones independientes que nos repartiríamos entre los 3. Ese proyecto corrió la misma suerte que los anteriores proyectos que yo tuve con José Sámano. Fue pasando el tiempo y yo desistí. En un momento determinado pensé que mi vida debía ir por otro camino y me dediqué a la política, entre otras cosas. Pero José siempre estaba ahí presente, y de hecho tuvimos un proyecto muy interesante que se truncó cuando empezó a hacer los programas con Mercedes Milá, que era hacer una película sobre el ejército. Proyecto en sí mismo irrealizable, o sea que no hacía falta hacer nada para que no se pudiera hacer. Yo creo que desde el primer momento habíamos llegado a la seguridad de que era imposible hacer una película sobre el ejército, en ese momento. Y bueno, yo en los últimos años comía pues más o menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, comíamos juntos, y
y hablábamos de todo lo divino y lo humano, y claro, ya entonces no proyectábamos películas, sino que más bien hablábamos del pasado, ¿no? Pero seguíamos riéndonos mucho. Y aquellas comidas se prolongaban siempre, 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 hasta las 7, las 8 de la tarde. O sea, hablar con José era un placer, y como bien ha dicho alguien antes, no sé si ha sido Josefina, Era maravilloso. Él era un magnífico narrador, ¿no? Esa capacidad que tenía para contar una cosa, irse por los cerros de Úbeda y retomarla exactamente donde la había dejado, y volver a la oración principal con una facilidad increíble, y siempre era muy divertido. Muy pocos días antes de su fallecimiento me mandó un WhatsApp en el que hacía un chiste sobre Alain Resnais, el director francés de la Nouvelle, de la Guerre Finie. Pues hacía es que la Guerre Finie de Alain Resnais fue una película muy de nuestra generación, porque íbamos a París a ver la Guerre Finie, ¿no? De hecho, la primera película que yo vi en París, la primera vez que estuve en París, fue la Guerre Finie. Pues él hacía unos días, muy pocos días antes, de manera que cuando salía yo del cine Palafox en Madrid de ver Joker, y salía muy impresionado por la película, abrí el teléfono y me encontré con un WhatsApp de Josefina contando que José había muerto. Y debo decir que ha sido uno de los momentos más tristes de mi vida, porque además en muy poco tiempo de distancia se fueron José Luis Cuerda y Luis Eduardo Aute, que formaban parte de aquellos 40 principales que eran más, pero que elegía José, ¿no? Y bueno, pues es un desastre. ¿Qué queréis que os diga? Que no esté José, para mí ya nunca podré hacer una película. Gracias, Fernando. Y la única persona a la mesa que no estaba ayer era Joaquín Oristrel, y no estaba ayer porque está trabajando ahora, está en una producción para televisión, y sin embargo ha tenido las muchas ganas y la amabilidad de sumarse hoy, de hacer el esfuerzo de interrumpir ese trabajo para venir aquí. Joaquín Oristrel trabajó también con José, fue amigo suyo, es uno de los principales guionistas del cine español, de la televisión española, de las series, de alguna de las mejores series que se han hecho en España. Así que muchas gracias por tu esfuerzo, y tienes la palabra, Joaquín. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Marisol, por invitarme a esta mesa, y gracias a José por invitarme al banquete de su amistad, ¿no? Si hay algo que queda claro con todo lo que ha salido aquí, con todos los testimonios, es que José, por encima de todo, era un seductor. Era un hombre que seducía. Era imposible no enamorarse de José Samano. Es decir, yo me enamoré de él. No tengo esas veleidades, pero quiero decir, fue una persona con la que conecté inmediatamente. Él y yo nos llevábamos 10 años. Josefina nos unió con Esquinache. Fue un proyecto que nos costó muchísimo sacar adelante. Fernando es responsable de que saliera adelante ese proyecto. Si no llega a ser por él, no sale. Trabajamos muchísimo juntos. Era para ver si me producía una película. Lo sé. No, yo con José trabajé en 3 películas, 2 de Josefina, una mía, que fue la última que produjo, que era un experimento, una película hecha en un plano secuencia. Era este tipo de productor que se podía atrever a ese tipo de proyectos. Y luego estuve, creo, en 4 programas de televisión. Lo que vivimos, pues, fueron muchísimas cosas, ¿no? Desde he venido a hablar de mi libro de Paco Umbral hasta la primera entrevista
de Aznar en televisión con su mujer, Ana Botella, en el programa el martes que viene. Como Phil Collins se fue del programa porque él tenía una escaleta muy rígida y Phil Collins tenía que salir en el segundo lugar y no en el primero. Phil Collins quería salir en el primero, discutieron. Phil Collins en inglés, él en español, no se entendieron nada. Phil Collins se fue con una chaqueta brillante para allá y nunca estuvo en el programa. José era un hombre muy estructuraba todo, lo preparaba todo, lo cuidaba todo pormenorizadamente, amaba lo que hacía. Y por encima de todo tenía algo que para mí es fundamental y era que tenía necesidad de contar. Tenía necesidad de contar no cosas suyas, sino cosas de todos, cosas que nos pasan. Tenía necesidad de expresarse en una comida, comidas interminables con anécdotas que se repetían y se repetían, siempre maravillosas, siempre con giros, gran narrador, vuelvo a decirlo, pero sobre todo tenía pues eso, ese poder de seducción que se nace con él, ¿no? Yo entré en el cine, aunque no tenga nada que ver con mi obra, porque hubo una película de François Truffaut que me impresionó mucho. Y para mí el paralelo de François Truffaut en España es José Samano. Quizá porque François Truffaut hizo una película que se llamaba El hombre que amaba a las mujeres, y yo creo que Samano tenía esa virtud. No hablo de amar desde el punto de vista, bueno, desde todos los puntos de vista. Él valoraba mucho el mundo de la mujer. Era un hombre que tenía un punto sensible, femenino, especial. Le gustaba la poesía, le gustaba la música. Estuvo muy cerca de cantautores, grandes amigos suyos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Iñaki Gabilondo. Formaron ellos eso, ¿no? Cantautor, Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, gran cantautor. Sigue cantando. Sigue cantando. Quiero decir que él reunía, ¿no?, a su alrededor a una serie de gente y era un poco como el alma de todas las conversaciones. Yo le he hecho en falta, como todos. Creo que ha sido un productor muy único en el sentido de que es el único productor que no te abandona después de hacer la película. En general todos te abandonan, sobre todo si la película no funciona. Él seguía contigo hasta el final. Y bueno, hay cantidad de anécdotas pues, con Loli, ¿no? Loli tuviste a mis hijos, fue la primera que vio a mis hijos cuando llegaron a España. Yo tengo 2 hijos adoptados, Loli fue la primera en verlos. Bueno, pasaron muchas cosas. Es decir, que agradezco muchísimo que estéis aquí, que podamos rendirle este pequeño homenaje. Creo que merece más, ¿no? Vamos a hacer algo en la academia, vamos a hacer algo por darle un poco la importancia que ha tenido. Deberíamos. Y bueno, nada más, que estamos aquí para si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa. Yo creo que ya casi todo lo que se podía decir sobre José está dicho, ¿no? Y por encima de su calidad de productor, por encima de su calidad de hombre de cine, de hombre de teatro y de hombre de televisión, pues está eso, ¿no? Su capacidad de crear amigos y de crear amor. Yo creo que eso es lo que dice. No, sí. Gracias, Joaquín. No sé si alguien de la mesa tiene alguna postilla y si no, damos paso al público para que intervenga, pregunte o aprovechando la ocasión. Digo el público. No, primero de la mesa, por si había turno de contrarréplica, parece que no. Parece que hay unanimidad en considerar a José Samano alguien más grande que la vida, ¿no? Más grande todavía que su obra, una de esas personas que no dejó indiferente a nadie. No sé si, como ayer, hay alguien que quiere intervenir del público. Pero yo creo que no era, que ninguno de nosotros, la relación con José era una relación, como sugería tu introducción de ahora, ¿no? Como de admiración de alguien que es más grande que la vida. No, José lo que era uno de nosotros, era un amigo, era un tipo muy cercano y además, como muy bien ha explicado Miguel Ángel Muñoz en el vídeo,
también lo era con los jóvenes. ¿Te acuerdas de aquella comida que tuvimos en Málaga cuando presentasteis una película estupenda que hizo Joaquín Oristelli, que produjo José, ¿no? Y tuvimos una comida con Miguel Ángel Muñoz y con... había otro, su chica, que en aquel momento, que ya no es su chica. Sabemos quién es el chico de la chica, pero no lo vamos a contar. Y otros 2 o 3 actores jóvenes, ¿no? Y se lo pasaron bomba, ¿no? Con José, ¿no? Con José y con nosotros también. También tenemos nuestra edad. Claro, pero era muy curioso ver cómo 3 cargamales conseguían seducir a aquellos jovenzanos guapísimos y emergentes, ¿no? en aquella comida que evidentemente dirigía José de alguna manera, ¿no? Sí, pero dirigía sin pretenderlo. Sí. O sea, se iba de una cosa a otra. Eso yo a mí me encantaba cuando decía, sí, hombre, ¿lo conoce? Sí, le conoces. Es este que... Y te daba el detalle, no sé qué, dices, sí, además está casado con una de Santander. Y entonces daba la vuelta y luego volvía al sitio exacto donde lo había dejado todo. Pero era una maravilla. Yo me quedaba fascinada oyéndole. O sea, cuando iba a la oficina, que normalmente iba yo sola, o sea, cuando hemos trabajado los 3 juntos, pues hemos trabajado juntos de allí, pero vamos, yo muchas veces iba sola y además he ensayado con él, por ejemplo, todo lo que se hizo de Lorca, aquello, pues a mí, o sea, yo iba todas las tardes y me pasaba horas y horas diciendo a Lorca. Y bueno, la verdad es que se me pasaban el tiempo sin darme cuenta. Pues entonces nos sacaba esta para decirnos vamos a llamar a las chicas para cenar y esto, no, ya se iba a su casa directamente, pero la verdad es que se te pasaba el tiempo volando con él porque era una delicia, aún en el trabajo, que parece que siempre las cosas son más duras, ¿no? Pero en el trabajo allanaba mucho. Yo, por ejemplo, no hubiera hecho nunca función de noche si no hubiera sido con José Samán y con Josefina Molina. Yo no me hubiera confiado a nadie que no hubiera conocido también como conocía a José, ¿no? Para poder tirarme a cualquier piscina. Entonces eso te daba una confianza una confianza tan grande en el trabajo, en cualquier confidencia que le quisieras hacer. Era... Josito. Lo que sí es cierto es que era una referencia, ¿no? Era una persona a la que alguien lo ha sugerido ya, a la que consultabas cualquier cosa, ¿no? De cualquier problema que tuvieras, cualquier duda. Espera, que no sé qué quería decir Josefina. Sí, Josefina. ¿Pero tú has terminado? Yo he terminado, sí, yo ya. No. Ah, perdón, Fernando, no Yo le he sí, cortado yo porque sí. he visto que ya. No, sí. Que no hemos hablado de las listas. En las listas. Las listas que hacía. Yo desde que le conocí hago listas para todo. Acuérdate, Joaquín, de las listas de Esquilache. Sí. Él había como 40 cosas que tenían que estar en la película, ¿no? O 30 cosas, o no sé. Entonces iba tachando discurso político, historia de amor, no sé qué, bueno, y todo. Entonces de pronto faltaban 3. Y nosotros, como acojonadillos, ¿no? Quiero decir, estábamos como asustados. Nos faltan 3, no, tienen que estar estas 3. Hasta que no estuvieron las 40, o no sé cuántas fueron, el Chirán no estuvo. Y estas eran sus listas. Tardes interminables con eso. Pero bueno, la película salió muy bien. Hombre, estupendamente. la vimos ayer y fantástico. De ahí salió la escena tan importante de la película, que la comentamos ayer, que la escena de Isabel de Farnesio, versión de Amparo Ribelles. Sí. Que fue de la noche al día. Cuando Sí. Nos falta una escena de no sé qué. Tiene que haber una escena de Isabel de Farnesio con Esquilache. Pues sí, yo maravillosa, ¿eh? Maravillosa escena. No, trabajamos muchísimo y luego, como la película habla de la ilustración, ¿no? También podemos decir que Samón era un ejemplo de hombre ilustrado, sí, ¿no? Sí, tenía mucho que ver con lo que se contaba ahí. Luego la película, en su tiempo, ¿no? En su momento, en el momento político que estábamos viviendo, la traducción, quiere decir, el paralelo que había con todo. O sea, sí, fue una película muy cuidada
fue el que nos iba guiando, ¿no? Tú también pusiste mucho, quiero decir, porque tú te empeñaste y era eso, y era eso, y era eso. De hecho, Josefina y yo teníamos que hacer una serie, acuérdate. Sí, sí. Y no, a ella le nació ese proyecto, me rescató a mí de la serie, porque yo había escrito los capítulos de esa serie, y gracias a ella conocí a Josefina. Es que yo ya detecté en aquella serie que íbamos a hacer que había un guionista importante detrás. Un valor emergente, yo era el emergente, entonces no Miguel Ángel Muñoz, y aquí me he quedado. Sí. Pero resulta sorprendente porque esa secuencia que ayer nos descubrieron que la escribiste tú solito, la secuencia de Isabel de Farnesio, da la impresión de ser una secuencia escrita por un guionista muy veterano, un guionista que se las sabe todas, ¿no? Porque está maravillosamente escrita, no puede estar mejor. Y claro, luego para Amparo Ribelles era muy fácil hacer eso. Bueno, era muy fácil porque es que yo estoy completamente convencido, y Lola me dará la razón. Lo que está bien escrito, indudablemente, cuando te tienes cuesta un buen muchísimo texto, menos. No es que te cuesta hacerlo, es que te lo pasas muy bien haciéndolo. Claro. Porque te sugiere mil cosas. Claro. Pues yo no sé qué nos abocó a hacer esa secuencia, o sea, no sé qué había en la lista que no estaba. Pero sí, creo que en la lista no estaba... No estaba la importancia de Isabel de Farnesio en esta historia. Claro, ¿no? Y su defensa de la monarquía como algo que tenía ya muy claro y que cayera quien cayera. Era muy importante, ¿sabes? Sí. Estaba preparando porque es que final. justificaba muchas cosas. Yo creo que de ahí nos han copiado de Crown. Nunca os habló José Sámano de hacer algo sobre Santander, porque es que él conocía todos los estratos de Santander, desde la antigua princesa a la princesa, conocía todo, sabía todas las anécdotas, nunca quiso hacer nada sobre Santander. A mí me sorprende, tenía un punto de ratero incluso. Yo muchas veces le decía que tenía que escribir. Es que sabía muchísimo. Pero quizá cuando sabes mucho, mejor dejarlo ahí, ¿no? Porque igual no puedes volver a Santander. No, pero él hablaba de Santander todas las tardes. Sí. No había tarde que no saliera a Santander. Claro. Hombre. Pero eso pasa mucho. Mira, yo soy catalán, soy de Barcelona y me han venido 3 o 4 veces que haga algo sobre el Prusset. Y salgo corriendo. O sea, salgo escapado como un conejo perseguido por unos galgos. O sea, hay un momento en que prefieres, no digo que sea el mismo caso. Santander estaba muy en su cabeza. Bueno, sí, sin duda. Pero quiero decirte que estaba Santander presente en todas las conversaciones, pero... Claro, sí. Pero bueno, fíjate en 5 horas con Mario la novela, que son 5 horas leídos a un ritmo normal. Hay una frase que dice, fue el mismo día que se tomó Santander, y de todas las elecciones, en todas las películas, de todo, claro, aparece Santander, en todo lo que hacía él tenía que Santander, y yo, Menchu lo dice, fue el mismo día que se tomó Santander, y de todo lo que hubo que descartar, imagínate, aquello era importantísimo para él, porque era... Bueno. Si nadie quiere intervenir, ha llegado la alcaldesa que llegaba de Madrid tarde, iba a haber presentado el acto y yo creo que sin más, Gemma, te doy la palabra. Y sí que quiero volver a reiterar en nombre de Marisol, de la familia, las gracias a todos los intervinientes. Como han visto, este ha sido un acto de reconocimiento, de respeto, pero sobre todo de amor, de mucho amor. Así que gracias a todos y Gemma, tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes y disculpad que he llegado tarde, pero es cierto que hoy teníamos un acto en Madrid y por mucho que hemos querido apresurarnos con el coche no hemos llegado. Lo he visto desde el comienzo porque gracias a las nuevas tecnologías
pues el Ateneo hace más accesible estas charlas. Así que, como siempre, gracias a Manuel Ángel por cada vez ocuparse porque este Ateneo tenga una calidad en la programación maravillosa. Gracias a Plaza Porticada, Elena y el resto del equipo que trabajan incansablemente, que este año es un año muy especial y como año muy especial, pues tenemos este maravilloso homenaje o reconocimiento. Y qué suerte ser alcaldesa hoy, porque vienen los amigos de José Sámano, porque hemos tenido la oportunidad de ver al otro José Sámano, a quien me ha encantado escucharla, que la respetaba en sus decisiones, me ha encantado, en donde nos ha encantado que siga Lola hablando con él y esa emoción, en donde esa agenda que no se puede perder. Yo creo que lo que quería perder es la agenda, porque en el trabajo podía lastimarse lo otro, entonces prefirió, en vez de la profesionalidad, prefirió la agenda, con lo cual eso también dice que eran muy buenas facetas, y en donde lo que nos dice Fernando pues es que amaba su trabajo y que enamoraba con él. Así que de verdad que qué suerte a todos los que habéis conocido a José Sámano. Yo no tuve la oportunidad de conocerle, que ha acertado este reconocimiento, conociendo lo profesional y conociendo también lo personal, trayendo este maravilloso elenco de tertulianos, de amigos, de artistas, de grandísimos profesionales que además, bueno, pues con ese contacto pues tuvieron la suerte de trasladarnos lo que hoy pues hemos aprendido, porque se aprende mucho cuando se lee la biografía, cuando se ven las obras que nos ha dejado, pero yo creo que se aprende mucho más cuando se conoce la persona que hay detrás y el cariño y la unión. Así que de verdad que encantada, vuelvo a pedir perdón por llegar tarde, que no es lo habitual, y encima porque desde el Ateneo y la organización me dejen hablar pues casi que a la carta, cuando yo quiera. Así que muchísimas gracias.